de la Católica. Perfecto, ya estamos en vivo aquí en EA Lima. Bienvenidos todos a la conferencia de Urbanismo Sostenible para Lima, la relevancia de los espacios verdes y estrategias para su integración sostenible, a cargo de Carol Torres, aquí con nosotros, arquitecta y magíster por una maestría de Ramos Mundo. Aquí voy a hacer la presentación. Carol Torres es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la PUC. Cuenta con un máster Erasmus Mundo en Clima y Sostenibilidad Urbana. Ha contribuido a proyectos de diseño arquitectónico, consultoría en sostenibilidad y docencia en el Perú y Alemania, especializándose en herramientas de sostenibilidad LED y Edge, así como en desarrollo urbano resiliente al cambio climático. Bienvenida, Carol, y un gusto estar aquí contigo. Quería también preguntarte sobre, antes de que empieces, sobre la maestría que hiciste. Me comentabas que la habías hecho en 3 diferentes ciudades de Europa. Es una maestría... Sí. Bueno, gracias. Buenas noches con todos. Primero, gracias Arturo y la Escuela de Arquitectura de Lima por la invitación y el espacio para poder discutir sobre este tema y en mi caso particular de compartir la información, los resultados de la tesis que elaboré el año pasado para el programa MURCS, que es una maestría en inglés, en clima y sostenibilidad urbana. Sí, efectivamente se dio en realidad en 3 países de Europa. Las maestrías Erasmus Mundus son programas de maestría conjuntos, se le llama así. Son normalmente 3, 4 universidades que se unen para desarrollar un programa y, bueno, invitan al alumno a que visite una y luego un semestre en una, otro semestre en otra. En mi caso fue Glasgow en Escocia, la ciudad de Lahti en Finlandia y posteriormente al final Huelva en España. Y bueno, fueron 2 años muy, muy bonitos, inolvidables, cada país tiene lo suyo, tanto bueno como malo o sea, te da, claro, una perspectiva muy interesante, no solo de Europa, sino del mundo, porque los estudiantes vienen no solamente de Europa, en mi caso, bueno, yo ya tenía unos años en Alemania, pero igual era peruana y tenía amigos pues de Asia, de África y también de Latinoamérica. Entonces, si les interesa, ahí van a ver el nombre, lo pueden googlear cuando quieran. Y bueno, Sí, genial. Creo que es de interés sí, para muchos. también, ¿cómo? Creo que es de interés para muchos aplicar un tipo de maestría así. Y Sí, a muchos además también les interesa el tema del urbanismo sostenible, pues, ¿no? De la sostenibilidad. Y creo que tu claro. maestría va enfocado a eso, pues. Así que, Carol, bienvenida, pues, y cuéntanos de tu charla entonces, de tu conferencia. Gracias. Sí, empezamos entonces. Como le dije a Arturo, me disculpo que justo estoy un poco agripada, así que espero que con la voz me vaya bien. No se nota, A no se ver, nota. me, me dicen si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Ok. Ahí está. El problema con el Zoom es que no te deja ver bien a veces la presentación, pero bueno, ya, no importa. Empezamos. Efectivamente, como dijo Arturo, el enfoque de esta noche o esta presentación es el urbanismo sostenible para Lima. em, y cómo, qué tan relevantes son los espacios verdes y las estrategias, o qué estrategias tenemos para poder incorporar estos espacios verdes dentro del contexto de Lima o de contextos áridos, ¿no? O sea, mi tesis se enfocó en el caso de Lima, pero yo creo que podría ampliarse la discusión a ciudades que tengan estrés hídrico, ¿no? Y también escasez de lluvias. Entonces, mi tesis se divide en 2 partes clave. Primero, un análisis microclimático para conocer la influencia de las superficies urbanas exteriores en la temperatura urbana y el confort térmico. Y la otra parte es un análisis y una propuesta de la herramienta Green Area Ratio o herramienta GAR como una opción para facilitar la planificación urbana de Lima y volverla o reforzar la resiliencia de la ciudad, ¿no? Si vamos a hablar de áreas verdes, ¿qué tipo de áreas verdes nos conviene más? ¿Cómo y en qué proporción? Entonces, bueno, normalmente me gusta empezar con esta imagen
contrastante entre una ciudad que se da mucho en la práctica, ¿no? No solamente en Lima, sino en el Perú y en el mundo, muchas veces el desarrollo urbano tiende a cometer estos errores y se satura la ciudad de edificios, de infraestructura, normalmente de asfalto y concreto, y se dejan de lado los espacios verdes, sobre todo en el área pública, ¿no? Y por el otro lado tenemos la visión de la autoridad local, inclusive la comunidad a veces, de mirar a espacios súper verdes, llenos de techos verdes, paredes verdes, árboles, em, y consideran que esto es sostenible, ¿no? Y es como que la tendencia global hoy por hoy, que la vegetación nos puede traer muchos beneficios urbanos. Y en efecto, eso es verdad, la vegetación en una ciudad es importante y lo es por los servicios ecosistémicos. Si no han escuchado el término anteriormente, los servicios ecosistémicos vienen a ser los beneficios que finalmente el ciudadano disfruta o de los cuales nos beneficiamos. Están agrupados en 4 grupos, abarcan dimensiones culturales, de abastecimiento y regulación, por ejemplo, la estética, el facilitarnos la recreación urbana, la agricultura urbana, el aire limpio, la reducción de inundaciones, hablando ya de fortalecer la resiliencia urbana, reducir inclusive la temperatura, que es donde justamente me voy a enfocar hoy. Y bueno, obviamente dejar el suelo lo más intacto posible sería lo ideal, digamos, en el sentido de mantener y fortalecer la dotación de los servicios ecosistémicos de lo que acabo de mencionar, porque obviamente pues, fortalecen las funciones naturales básicas, los hábitats y otro tipo de procesos naturales que se dan, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, al menos con la regulación térmica, ¿no? La vegetación se suele también considerar como un recurso importante para combatir el efecto de isla de calor urbano, que es el problema de las ciudades muy densas, hablando desde una perspectiva de confort térmico, de temperatura. Esto sucede cuando aglomeramos los edificios mucho en una configuración urbana que es súper densa, no se puede ventilar bien los espacios, las calles terminan siendo muy angostas y la abundancia del concreto y del asfalto, que son los materiales que se conocen, no sé si en español también pero son los hard surfaces, las superficies duras, o pavimentos, absorben el calor y obviamente terminan generando como una isla que hace que genere una exacerbación de la temperatura que ya se da eh, en estas zonas, y si se compara con zonas que no son tan densificadas, normalmente las zonas periurbanas, agrícolas, o en el caso de Lima o de Perú, el desierto que está en el área que no es urbana, resulta normalmente mucho más fresco estar en estas zonas en comparación a cuando estamos dentro de una ciudad. Entonces, ¿cómo influyen las áreas verdes en la temperatura del espacio urbano abierto, exterior, en las calles, ¿no? En una ciudad tan densificada como Lima Metropolitana? Podemos o sabemos hasta qué punto sabemos cómo estas áreas realmente contribuyen a la ciudad, y es lo mismo poner un árbol que poner un arbusto o poner un techo verde lleno de cubresuelos o de gras. Por ahí van las respuestas de mi tesis, ¿no? Entonces, para al menos conocer cómo estas superficies, estas intervenciones, tanto de pavimentos como superficies vegetales, influyen en el confort térmico o en la temperatura de la ciudad de Lima, pues tomé una porción, digamos, típica, el damero típico de Lima, y lo introduje dentro de un software que se llama Envimet, que me genera un modelo microclimático. Y en este modelo se puede agregar o
parametrizar la materialidad de este, digamos, mini ciudad o mini mundo, el tipo de vegetación que se está usando y obviamente parámetros climáticos locales para poder ver cómo las superficies responden bajo nuestras condiciones locales, ¿no? Entonces, digamos, esta es la representación, vamos a verlo como si fuera, digamos, un pequeño condominio de Lima, donde en un caso extremo no se puso vegetación para nada, las calles son completamente del material asfalto, y ese modelo se desarrolló para más situaciones con el suelo cambiado, es decir, por ejemplo, el mismo condominio completamente pavimentado de concreto o completamente cubierto sus calles de gras y bueno, en casos más, ya un poquito más utópicos, si todas las calles fueran de agua, ¿no? O sea, para más o menos darnos una idea de cómo, digamos, si promovemos fuentes de agua en Lima, podríamos alcanzar temperaturas más frescas en nuestra ciudad. Entonces, las temperaturas del aire se midió a las 2 de la tarde, una hora que me parece que la gente está en la calle, a 2,50 metros sobre el nivel de la superficie, más o menos de esta manera. Y bueno, esto es como el software empieza a generar la data, ¿no? De cómo el sentido que le da al análisis. Y bueno, como dije al principio, el asfalto y el concreto son aquellos materiales que a este pequeño condominio le calentaron más la superficie, es decir, hay una sensación, una exacerbación de la temperatura promedio en el día, ¿no? Perdón, ese es a las 2 de la tarde. Hay una exacerbación de la temperatura a las 2 de la tarde, ¿no? Otros materiales tuvieron un comportamiento mucho más fresco, es decir, no se calentaron tanto como el concreto y el asfalto. Si hubiéramos puesto todas las calles llenecitas de gras o de cubresuelos, hubiésemos tenido calles mucho más frescas. Y finalmente, si lo hubiésemos puesto llenas de agua, pues hubiese sido la temperatura mucho, mucho más fresca, ¿no? Se hizo una medición más puntual para conocer valores más ya exactos, pero para la presentación estos valores son más referenciales. Aquí están todas las superficies que se evaluaron. Y bueno, me pareció interesante que, digamos, el suelo natural, el hecho de haber, digamos, en un asentamiento informal, cuando normalmente llega la densificación, pero no se da en paralelo la infraestructura, los servicios, las pistas, eh, podría resultar una configuración urbana más fresca que cuando ya llega el asfalto a la ciudad o al área. Obviamente si se llena de vegetación, la reducción de la temperatura comparado con las calles de asfalto es mucho mayor, y con el agua casi de 1 grado Celsius, que en términos de temperatura es bastante. Puede ser 1 grado, pero si juegan con su aire acondicionado, si tienen acceso a uno, prueben que ahí la diferencia es importante, ¿no? El problema es que dentro del contexto de Lima, tanto la vegetación como el agua no son recursos fáciles, accesibles. El agua por el estrés hídrico y la vegetación muy ligado a este tema por el mantenimiento, más allá del espacio, ¿no? Y lo que más vamos a encontrar en la ciudad son eh, materiales como el asfalto, el concreto y en algunos casos el suelo natural, ¿no? Entonces, eh, revisé la normativa para ver qué tipo de soluciones se están proponiendo para estos casos, y lo que lo que encontré fue, pues, primero el alto albedo, que no solamente está presente en la práctica aquí, sino viene, por ejemplo, el caso creo más extremo es de Los Ángeles, donde se pintaron inclusive las calles, no solamente los techos, de blanco, con la intención de reducir las temperaturas que por el cambio climático están incrementando. Luego, las soluciones basadas en la naturaleza. Por un lado,
cubrir nuevamente todo lo que es asfalto, lo que es concreto con verde. Por ejemplo, en esta primera foto aquí, una pared verde en el Parque de la Muralla. Y estas dos fotos aquí, un sistema que a mí me interesa también bastante, que son los pantanos artificiales, ¿no? Aquí no se nota, pero este es un pantano artificial que finalmente tiene una función en ese parque, que es tratar el agua gris de las calles, perdón, de los edificios vecinos, y finalmente contribuye a no solo enverdecer el área, pero también a generar un espacio urbano verde y en este caso público. Y por último está lo que es el cero paisajismo, que es un estilo, un diseño, una técnica de jardinería que lo que hace es proponer plantas de bajo consumo de agua. Lo he visto mucho en techos verdes locales para poder ahorrar agua en la irrigación. El problema quizás es que a veces deja ciertos paños o ciertas proporciones sin vegetación y expuestas, ¿no? Como la grava y la arena o el mismo suelo natural, ¿no? Y como vimos anteriormente, pues el suelo natural tiende a calentarse de todas maneras. Entonces, bueno, se llevaron estos escenarios también al software para ver si realmente hay una mejoría, ¿no? Si hasta qué punto están realmente haciendo un impacto bajo nuestras condiciones locales. Entonces, las calles de asfalto y de concreto de esta pequeña ciudad se pintaron todas de blanco, se llenaron las calles de pantano artificial, se pusieron paredes verdes a los edificios, y a otros escenarios también comunes de la ciudad de Lima se le agregaron arbustos y árboles para ver si justamente da lo mismo poner un árbol que poner un arbusto, ¿no? O hasta qué punto influyen en la temperatura. Entonces lo que pude ver fue que efectivamente pintar las calles de blanco generó una reducción en la temperatura significativa de lo que vendría a ser la temperatura promedio en el día, ¿no? Veámoslo como proporción más que como números. Las soluciones basadas en la naturaleza, por el lado izquierdo, la pared verde, como verán, no generó mayor impacto en la temperatura. Es decir, que ponerlas en esta configuración urbana no ayudó a mejorar la temperatura. Por el otro lado, el pantano artificial sí logró una reducción considerable en la temperatura de hasta casi 0.8 grados Celsius, que es bastante. Y bueno, claro, yo dije, ¿no? O sea, no podemos tampoco fiarnos del uso del agua o de sistemas de agua y de vegetación, pero por lo menos entendamos que bajo un sistema de tratamiento de aguas, como un pantano artificial, pues no estamos solamente hablando de vegetación por vegetación, sino estamos hablando de un sistema. Luego, los otros casos que revisé, tanto los arbustos como la adición de arbustos o la adición de árboles, lo que generaron fue también una reducción en la temperatura, pero si vemos aquí en estos dos casos, el agregar o incluir los árboles en esta pequeña porción de la ciudad generó una temperatura, o sea, mucho más fresca que cuando teníamos calles de asfalto, calles de concreto, o inclusive calles de solamente suelo natural, o inclusive de pasto, ¿no? Justamente aquí, en estos dos casos de suelo natural y de gras, el árbol hizo que la temperatura bajara hasta exactamente el mismo nivel. Es decir, que si me dieran la opción de poner un árbol sobre suelo natural o suelo con gras, no necesariamente voy a esperar que el gras está contribuyendo a reducir la temperatura mucho más. Se genera una situación, digamos, casi igual. Entonces, las conclusiones digamos, de la primera parte o de este análisis son que la vegetación de todas maneras contribuye a la regulación térmica, ¿no?
y nos va a ayudar obviamente con la mitigación de islas de calor urbano en Lima. La vegetación tiene este sistema llamado evapotranspiración y por eso es que justamente resulta ser de las soluciones más efectivas, inclusive comparado con lo que vendría a ser pintar las áreas de blanco, porque no solamente te provee la sombra en el caso de los árboles, sino añade este factor de la evapotranspiración que refresca por un mecanismo de intercambio de calor, algo más de la física. Pero como vimos en el caso de las paredes verdes, la efectividad de un elemento verde para poder reducir la temperatura está siempre sujeto a qué pasa alrededor. Probablemente en el caso de las paredes verdes, no es que las paredes verdes no contribuyan al confort térmico necesariamente o a la reducción de la temperatura, es más que nada que quizás en este modelo la cantidad de asfalto, la cantidad de concreto no ha sido, perdón, la cantidad de vegetación no ha sido suficiente para poder, entre comillas, combatir el calor que han generado estos dos materiales. Eso habría que estudiarlo un poquito más, ¿no? Pero ya nos da un indicador de que hay algo ahí que, digamos, quedó extraño. Porque siempre también nos dicen, ¿no? La vegetación nos ayuda a refrescar las calles. Bueno, vamos a verlo. Los árboles, de lo que se puede ver, son los que tendrían la mayor capacidad de proveer beneficios colectivos. No solamente porque están contribuyendo con este sistema de transferencia de calor de la evapotranspiración y refrescando el ambiente, sino que también dan la sombra. Y al dar la sombra no solamente refrescan el pavimento o el gras que tienen debajo, sino también refrescan al peatón. Y eso es pues muy valioso para, sobre todo para generar espacios abiertos, exteriores con mayor, finalmente con mayor confort térmico, ¿no? Y bueno, existen otras alternativas, además de la vegetación, lo hemos visto. Pintar las calles de blanco podría ser una opción también en Lima para mejorar nuestra temperatura, pero hay que evaluar hasta qué punto nos va a facilitar los beneficios que nos traen los servicios ecosistémicos de la vegetación. Cuánto confort o disconfort nos puede generar estar en un espacio urbano completamente blanco, ¿no? Con paredes blancas, techos blancos, calles blancas. Habría que ver, o los diseñadores, arquitectos de la ciudad, nosotros, tener en cuenta qué combinaciones podemos generar para tener un balance dentro del diseño y no generar disconfort a la ciudad. Y bueno, detrás de todo esto, hago un llamado a tener un sentido estratégico cuando se implementa la vegetación urbana. No es tan fácil como agarrar un bloquecito de AutoCAD y poner un árbol en el plano, sino se trata de ver qué hay detrás de esa unidad, porque conforma un elemento urbano tan relevante como el diseño que han pensado para la banca en este caso, ¿no? Y tener esa estrategia, por ejemplo, en la foto del medio vemos que el arbolito, no sé si va a crecer o va a superar esa altura, pero por lo menos le está dando sombra al basurero. Y no sé qué tan difícil podría haber sido que le dé la sombra en realidad a la banca, ¿no? Y sobre todo entender cómo la sombra se está moviendo durante el día para que finalmente genere el beneficio sobre el ciudadano y no el basurero, o en algunos casos también el carro. Ahí pensemos los que estamos en la elaboración de las políticas públicas locales, no solo de Lima, sino de todo el Perú, que estamos también recompensando. Han salido muchas ordenanzas verdes y diferentes tipos de consejos para hacer fortalecer este concepto de sostenibilidad en el Perú y bueno, en este caso en Lima. Y veamos, ¿no? Si vamos a premiar que alguna institución, persona, edificio o desarrollador pone un árbol en un techo verde en el quinto piso de un privado o lo pone en la ciudad. Y si lo pone en la ciudad, me refiero a la calle, pues lo ponga para los peatones, ¿no? Y no para darle confort al carro. Entonces, en cuestión de áreas verdes con Lima, no se trata solo de la cantidad de área verde, sino un poco más de la estrategia.
y esa estrategia es lo que nos va a llevar a una mejor calidad urbana. Entonces, hasta aquí tengo, digamos, la primera parte. Voy a entrar a lo que, a las herramientas que podrían ayudarnos a llevar esto a la implementación, a integrar justamente estos principios de diseño dentro del planeamiento urbano, ¿no? Si tienen alguna duda hasta aquí, estoy feliz de contestarlo, si no, continúo con la exposición. Oh, Eh, solamente para comentar el tema de la relevancia en el calentamiento global, ¿no? Pero también, eh, a ver, habían este postulado que menciona que el clima tiene mucha inercia, entonces lo que estamos viviendo ahora es lo que es la contaminación que hemos recibido hasta los años 70, más o menos, o sea, 50 años de retraso. Entonces, o sea, así paren ahora, va a seguir habiendo cambios climáticos, va a seguir habiendo calentamiento global. En ese escenario, ¿cómo se piensan los espacios verdes en una realidad donde no va a haber tanta agua como hay ahora, ¿no? Bueno, eso es una pregunta más abierta, ¿no? Pero, pero creo que claro, es por relevante eso para... es que habría que pensar en la funcionalidad de estas áreas verdes, ¿no? A eso también va la herramienta que voy a presentar ahora, ¿no? ¿Qué herramientas existen para poder medir los beneficios o la funcionalidad? ¿Vale la pena quizás hacer esfuerzos por mantener áreas que finalmente no nos retribuyen algo a nosotros, o sea, áreas verdes que no nos traen algo a nosotros? Voy a seguir con la explicación o con la presentación. Creo que se colgó. Oh, ya, a ver, ahí está. Una propuesta que, bueno, a mí me pareció interesante y justamente la exploré en la tesis, fue la herramienta internacional Green Area Radio, o herramienta GAR. Esta herramienta se ha implementado en 9 ciudades del mundo, más que nada del contexto europeo y de Estados Unidos. Y bueno, lo que hace la herramienta es calcular la proporción de áreas que entregan efectivamente los servicios ecosistémicos, ¿no? Que mencioné al principio, la resiliencia, los hábitats, que resultan finalmente beneficiosos a nivel urbano, no solo para el clima, sino para el medio ambiente, la naturaleza y también la sociedad. Entonces, por ejemplo, en la foto que les muestro a la derecha, ¿qué escenario nos traería más beneficios urbanos, suponiendo de que en este caso todo es gras? Lo más probable es que, digamos, bueno, obviamente a más área verde, más beneficios. Y por ahí creo que es correcto, pero ¿qué pasa si a la propuesta del medio le coloco un árbol que da sombra, lo convierto en un área que finalmente está destinado al recreo público, es un área de picnic que no la voy a acercar, no la voy a privar del uso ciudadano, le añado posibilidad de hacer agricultura urbana? Podríamos decir que esa área finalmente termina siendo menos beneficiosa para la ciudad y la más grande finalmente por la cantidad es mejor. Dentro de mi hipótesis, justamente lo que comentaste, Arturo, ante la falta de agua, creo que es mejor destinar los esfuerzos hacia áreas públicas o áreas verdes, igualmente privadas, pero que finalmente tengan una retribución, unos beneficios a la ciudad, ¿no? Y bueno, lo que a mí me gustó mucho de esta herramienta es que ofrece cierta flexibilidad y libertad en la selección de los elementos del diseño, porque normalmente lo que yo he visto es que a veces la normativa tiende a decir, pon un techo verde, planta un árbol, y a veces no necesariamente en esa zona se necesita un techo verde o se necesita un árbol. Hay algo detrás que a veces termina, digamos, los arquitectos terminamos odiando la normativa. Entonces, me agrada eso de la flexibilidad, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, lo que preguntaba hace un momento, ¿no? Espacios verdes como estos, por ejemplo, contribuyen a la ciudad finalmente. Hay que hacer esfuerzos por mantener esta pequeña palmerita aquí en un área de gras donde nadie puede entrar, así estuviera libre, no lo sé. Entonces, bueno,
¿Cómo funciona el GAR? El GAR funciona como si fuera una calificación, una nota. En ese sentido, la autoridad local te da un target, o sea, un valor mínimo que considera mínimo para su localidad y te da una lista de prácticas con un factor, ¿no? Ese factor viene a ser como la importancia relativa para la ciudad o el peso, qué tan importante es para la ciudad. La lista aquí solamente contiene 5 prácticas, normalmente es mucho más, y funciona como un promedio ponderado, un metrado y un promedio ponderado, ¿no? Se ponen las áreas eh, que se encuentran en la planta del edificio y bueno, se hace un promedio ponderado y en este caso, por ejemplo, es 0,61, quiere decir que ha sido mucho más que lo que la autoridad local había establecido y por tanto estamos yendo por un buen camino, ¿no? En mi caso, yo desarrollé la lista de prácticas, que no voy a entrar en detalle en esa parte, pero más que nada, creo que el valor es que es una herramienta adaptada a la ciudad de Lima, está basada en su normativa local, inclusive en prácticas comunes del mercado como certificaciones sostenibles. Yo misma establecí los factores para la herramienta a través de un ejercicio estadístico, numérico, que tampoco voy a detallar mucho, que es la matriz de Kili, si es que a alguien le interesa. Esto es todo el cálculo matemático, pero lo más importante es entender que cada práctica tiene una contribución a los servicios ecosistémicos. Y así fue evaluado y así se determinaron los factores finales, ¿no? Hay prácticas que no contribuyen, hay prácticas que contribuyen mucho. Y finalmente, a través de una multiplicación se generan los factores y lo más importante es que la herramienta ve a la superficie urbana como un sistema funcional de capas. Aplica la fórmula típica del GAR, pero va contabilizando no solamente la cantidad de área a nivel de metros cuadrados o de digamos, de la dimensión de metros cuadrados, básicamente, pero también va contabilizando los elementos urbanos que se van agregando y el valor y la relevancia que tienen para esa área, ¿no? Cuánta área de sombra finalmente también se está incluyendo y qué rol y qué función tiene esa porción analizada dentro de la ciudad. Entonces, le va otorgando un valor al espacio y ya no solamente se trata de un área verde cualquiera, sino es un área verde mucho más entendida, mucho más funcional, obviamente contribuyendo a los servicios ecosistémicos. Finalmente, se aplicó a 3 casos locales, algunos que se consideran sostenibles, otros tradicionales. Aquí está la vista en planta de los edificios y más allá de los números hay que ver las intenciones, ¿no? El caso de la izquierda, Olavide, por ejemplo, ha verderizado su superficie casi un 50% de su área. Otros esquemas han sido mucho más modestos en ese sentido. Sin embargo, claro, tenían en metros cuadrados mucha más área verde, pero al aplicar la herramienta, lo que hace, digamos, la nota, la calificación que finalmente reciben es casi la misma. Eso quiere decir que nuevamente no estamos hablando de hacer áreas verdes por hacer áreas verdes, sino de entender la función que tiene esa área verde en la ciudad y ante la escasez de agua justamente dirigir los recursos de una manera mejor. Como conclusión final, pues nuevamente lo mismo, ¿no? La cantidad, no es la cantidad, sino es la estrategia. Y creo que lo que, si vemos todo esto como algo mucho más completo en lo que es la tesis, sí necesitamos aumentar la cantidad de vegetación en Lima, pero bueno, más que nada porque de todas maneras necesitamos a los servicios ecosistémicos para fortalecer nuestra resiliencia, lo necesitamos para el desarrollo sostenible, pero un aumento arbitrario no necesariamente nos lleva a una mejor calidad urbana, especialmente en las áreas públicas, ¿no? Entonces, a mi parecer, yo creo que un GAR local sería útil
pero siempre hay que tener en consideración que las coberturas vegetales que vamos a poner en la ciudad van a necesitar de cierto soporte adicional que viene de otros materiales o de otros sistemas para que resulten sostenibles, al menos dentro del caso de Lima, ¿no? Eso hace que exploremos y pensemos un poquito más cuando pedimos así, simplemente queremos áreas verdes. Finalmente, el GAR que propongo yo necesita mayor investigación, tuve algunas limitaciones, pero creo que contribuye finalmente como un marco preliminar, puede ayudar a entender cómo maximizar estos beneficios de la vegetación y también cómo aprovecharlos mejor, ¿no? Sobre todo en un contexto donde siempre el argumento detrás viene a ser la falta de agua y el estrés hídrico en general, ¿no? Eso es, bueno, mi presentación. Les agradezco mucho y pueden hacer las preguntas que quieran, son Bueno, bienvenidos. buenísimo, Carol. Muy interesante tu tesis de maestría. La verdad que hay bastante de herramientas informáticas aplicadas, o sea, para medir esto, ¿no? Y creo que ahí has dado algo, o sea, en el punto, ¿no? Que se suele hacer las áreas verdes como una imagen o como algo estéticamente, ¿no? Bien, o sea, algo Mayormente, deseable ¿no? estéticamente, mayormente, bueno, sobre todo acá en Lima, ¿no? Sin esas herramientas informáticas. Y no se piensa desde la ciencia, tal vez, ¿no? Desde medirlo y ver qué es lo que va, o sea, de optimizarlo también, ¿no? De ver qué árboles van a dar o qué tipo de espacio verde van a dar mayor calidad, no solo estética, visual, sino también, como dices, en temperatura y pensarlo en más, en una mayor cantidad de capas y complejidad. Creo que es necesario y creo que esta herramienta puede ayudar mucho a eso. Y ahora más que nunca es súper necesario enfocarse en hacer las cosas con ciencia, ¿no? No solo, o sea, con ciencia y conscientemente, ¿no? No solamente, Claro. digamos, al ojo, como se suele hacer muchas veces el diseño, o como es la tradición de hacer el diseño, ¿no? Y ahora, con las herramientas informáticas y también con, bueno, hay una nueva visión del diseño, ¿no? Que une muchas áreas. Ya hay diseñadores que no pueden solamente pensar en el diseño desde la arquitectura, desde el urbanismo, sino tienen que juntarse con ingenieros, con informáticos, con gestores y con una serie incluso se junta la biología a veces como para trabajar diseños que tengan una mayor relación, o sea, un mejor enfoque, un enfoque holístico, mejor dicho, ¿no? Que creo que es Claro, lo que... la disciplina de arquitectura está evolucionando, ¿no? O sea, ya no, sobre todo con esto del cambio climático, los arquitectos, bueno, al menos en el contexto peruano, yo creo, corríjame si me equivoco, no existe la disciplina del arquitecto paisajista tal cual. Es el arquitecto el que se interesa y se va especializando por aquí, por allá, pero no digamos que viene necesariamente de una escuela formado y especializado, ¿no? Desde el primer día. Entonces, lo que yo he visto es que hay universidades ahora, no sé si debería mencionarla, pero la Universidad Agraria La Molina es aquella la que está justamente con los ingenieros forestales y no sé si qué otras especialidades, se están interesando mucho en este tema, pero aún así los veo eh, dentro de, o sea, no sé hasta qué punto se están juntando con los arquitectos. Sí sé que hay arquitectos ahí, pero nuevamente es como algo que se está dando ahí, que me parece genial, solamente que sería más interesante que el arquitecto también fuera formado en eso, ¿no? En temas de vegetación, más allá de saber de vigas, de ventanas, de puertas, también de vegetación, para poder tener este intercambio y poder conversar con estos especialistas y que no se quede, ok, yo soy el arquitecto, hago hasta el edificio y la vereda, y bueno, de la vereda para allá pasa el ingeniero y de ahí no es mi problema, porque no es así. Entonces, eh, creo que está en todo el mundo gestándose fortaleciéndose esta disciplina. Y bueno, las maestrías obviamente ayudan, los programas, los softwares también, es, no solamente en BIMED, sino creo que hay otros software que pueden ayudar
como tú decías, a parametrizar, a entender cómo eh, las dinámicas que se dan en el entorno urbano, ¿no? No solamente a nivel clima. Ujú. Pero y ese es un cambio en sí, educativo en sí, porque, claro, las universidades están pensadas en compartimentos, ¿no? Arquitectura a un lado, ingeniería a otro lado, Exacto. ciencias en otro lado, y muy pocas veces se relacionan, ¿no? Y esa es la estructura que ya tiene siglos, ¿no? Entonces, y claro, la sostenibilidad o los nuevos desafíos desde la tecnología te piden una integración global de las cosas, ¿no? Una integración de las disciplinas. Y hay como que una inercia muy fuerte o sea, en las universidades que no se logra romper. Y creo que, y bueno, algunas maestrías lo están logrando, ¿no? Algunas instituciones en Europa, en Estados Unidos, pero igual son pocas. Porque lo que conozco es que la gran mayoría, no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo, sigue esa compartimentación tan rígida y poco flexible para el cambio. Y en un contexto de cambio climático, si no se cambia, o sea, va a generar muchos más problemas o no vas a pensar en las soluciones reales que se necesitan, ¿no? Pero Ujú, también hay otra forma de cambiar, no solo desde la institución, sino también desde los estudiantes mismos. Yo creo que aquí muchos estudiantes en Perú les interesa el urbanismo sostenible, la arquitectura sostenible, y ujú. creo que ir desde abajo también genera un cambio, también puede generar un cambio, ¿no? No solo en las universidades, sino en los trabajos. Hay un gran Lo que pasa problema. es que Sí. em, creo que a veces también se ve a la sostenibilidad todavía como un producto agregado, o sea, como algo que viene y que tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, la parte sísmica. Ahí en Perú no tenemos opción. La norma nos exige y también somos conscientes que si no lo hacemos, a veces también es un tema de ética. Si no lo hago, estoy perjudicando a quienes van a vivir en ese entorno o en el mismo edificio, ¿no? Con el cambio climático y la relevancia que tiene, ya casi estamos a ese nivel. Es urgente hacer el cambio, pero obviamente nos cuesta porque todavía el sistema de construcción, la normativa se está adaptando y obviamente no es un proceso fácil porque entender el cambio climático, entender eh, todos estos aspectos de sostenibilidad son complejos y demandan investigación, monitoreo también y a veces pues en la ciudad o en el país no se destinan recursos a esto y ahí es donde se necesita más investigación, se necesita que quizás la academia tenga la opción de generar estos nuevos indicadores, en qué situación estamos, para poder definir si estamos yendo por el camino correcto, si nuestra visión de sostenibilidad también es la adecuada, ¿no? A mi parecer, a veces pienso que la sostenibilidad en el Perú se está enfocando mucho del edificio para adentro y no está yendo de la mano con lo que está pasando de la puerta para afuera. Y ahí también hay arquitectos que están haciendo tanto la norma o diseñando las mismas, haciendo las propuestas urbanas. Entonces, ahí hay un vacío que hay que llenar, ¿no? Ojalá la academia pueda cubrir ese espacio. Sí, pero es un poco complicado también, ¿no? Porque o sea, la pandemia lo que nos ha demostrado es que nadie está preparado, o bueno, en los países no desarrollados, nadie está preparado hasta que llega el momento de crisis y tienen que enfocarse en resolver ese problema, ¿no? Entonces, sabemos que van a haber problemas, no solo en Lima, sino en todo el Perú, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, van a haber problemas de falta de agua, de mayor calor ambiental o mayores extremos. ¿Qué se está haciendo? O sea, se está pensando, sí, pero también se tiene que actuar, ¿no? Y ese es un gran problema en los países más que todo subdesarrollados, porque los países desarrollados como que tienen otra conciencia también, ¿no? Y hay una población también empuja o las mismas, o mejor dicho, sus mismos, o sea, los países desarrollados, industrializados han sido los que han generado la mayor cantidad de contaminación, entonces tienen como que una mayor responsabilidad en cambiar esa situación en el mundo. Pero, pero los países no desarrollados como Perú o en desarrollo, este, ¿cuál es ahí o sea, su nivel de actuación, su capacidad de actuación? Lo que decía Yuval Harari, por ejemplo, este historiador israelí que ha escrito varios libros, Sapiens, por ejemplo, menciona que la historia es brutal y justamente los países
menos poderosos son los que van a sufrir más con los problemas del mundo, ¿no? Con los problemas de la pandemia, Claro, cambio pero climático. ahí también hay un tema que a mí me llama mucho la atención. En el caso específico, por ejemplo, de las áreas verdes y de todo el mercado de sostenibilidad en Perú, Ujú, o digamos el tema, no el mercado, es que ante la falta de la investigación en el tema, de producir mucha más, de saber, como dije, ¿no? De saber dónde estamos, es que tratamos, obviamente, de tomar el ejemplo de aquí, del ejemplo de allá, de Europa, Estados Unidos, qué sé yo, y de implementarlo tal cual aquí. Y a veces no sí. nos damos el esfuerzo que obviamente Ujú, demanda de adaptarlo a las ujú, condiciones locales, de adaptarlo a nuestra normativa, de ujú, adaptarlo a nuestras condiciones climáticas, a nuestras ujú, condiciones sociales, y entonces termina siendo un estorbo, termina ujú. siendo eh, Arruina el proyecto, ¿no? difícil, termina siendo costoso, termina siendo Ujú, incoherente. ujú. Y bueno, a veces la respuesta fácil es, pero funcionó en Estados Unidos, se hizo en España, se hizo en Dinamarca, y Claro. bueno, funciona para ellos. Y Ujú, también no sabes lo que hay detrás allá también. Entonces, ujú, es mejor, sí, o sea, es bueno siempre mirar más allá de nuestro contexto, pero siempre tenemos que tener esa mirada, ok, ¿cómo funciona eso aquí? Porque aquí ujú. el sistema funciona de manera distinta. Entonces, ¿cómo lo integramos? Claro, Y va por ahí, ¿no? en ese caso, para graficarlo mejor, está el ejemplo de Curitiba, que ellos querían implementar un sistema de transporte mejor del que tenían y, y no, decidieron no usar trenes porque, o tranvías porque no tenían la industria enorme que hay en Europa o Estados Unidos para esos tranvías. Entonces lo que hicieron en Brasil tiene una industria enorme de buses. Entonces transformaron esos buses y hicieron un sistema de buses mucho más económico y más organizado, ¿no? Pues, de acuerdo a su propia realidad. Entonces, es un poco lo que dices, ¿no? Cómo es que las ideas de allá o sea, uno se puede influenciar, pero tiene que transformarlas totalmente para la realidad a la cual la vamos a aplicar, ¿no? Una realidad como Sí, Lima de 10 millones de habitantes, que la mayor parte es desierto, pero hay algunas partes con río, no sé, o sea, muchos factores, ¿no? Que hay que ver para entender cómo sí, aplicarlo acá. exacto. Ujú, Sí, eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, tenemos una realidad muy distinta y justamente parte de la tesis que llamó la atención afuera, donde, donde yo la realicé, fue ir un poco en contra de esta tendencia verde, ¿no? O sea, no es que yo odie a la vegetación, me encanta y quisiera ver una Lima súper verde. Es, hace un par de días estuve en una conferencia y un arquitecto, no sé, dijo, hemos entendido la sostenibilidad como los edificios lechuga, ¿no? Y me dio mucha risa, Qué porque bueno. sí, efectivamente, tú ves un flyer de la sostenibilidad y es un edificio de Singapur, así, full verde por todo lado, y, o sea, claro, ¿no? Lima sostenible, Lima 2020, 2030, Ujú, y claro, te desanimas porque todo el mundo dice, ¿y cómo vas a hacer eso, no? Entonces, hay opciones. Las soluciones basadas en la naturaleza son una opción. ujú. Como dije, allá llamó la atención un poco que yo me fuera en contra de esta tendencia verde, pero fue basado en las condiciones climáticas locales. Tenemos 13 milímetros de lluvia eh, Claro. al año. O sea, no, bueno, ahora me he dado cuenta que está aumentando la lluvia, pero tampoco llega a ser no lo he estudiado, pero dudo que sea viable depender de esa capacidad de recolectar esa lluvia, ¿no? Pero ahora, a ver, tenemos, por ejemplo, en algunas áreas las atrapanieblas, tenemos también los sistemas de pantanos artificiales, Ujú, eh, hablo a nivel urbano, porque a nivel más periurbano tenemos inclusive lo que se ha estado hablando recientemente, la cosecha del agua y todas estas técnicas ancestrales que son válidas, pero ¿qué hacemos aquí en el corazón de esta Lima que lamentablemente es el corazón de la ciudad? ujú, Es el centro, ¿no? Vivimos muy centralizados y ahí es donde están ahorita generándose, por ejemplo, la isla de calor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos mitigar esos efectos? Por un lado, descentralicemos, pero si no vamos por ahí, pues actuemos hoy por hoy en esta Lima súper densa, eh, que nos está causando
un problema a nivel central y que se va a expander a la periferia. Entonces, bueno, por ahí va la reflexión y como dije con las universidades, todos dicen, ¿no? Las áreas verdes son lo mejor, hay que poner más áreas verdes. Bueno, pero es que en Lima no se puede así, Claro. ¿no? O sea, no es que sea negativa, pero no es tan fácil. No puedes ir y decir, quiero más áreas verdes, punto. No solo como Claro. comunidad, sino también como especialistas, ¿no? Y estoy segura que los ingenieros saben que no es fácil, porque también la vegetación tiene sus propias demandas y no se trata de maltratar a los pobres árboles y luego que terminan siendo cortados porque se enredan con los cables. O sea, hay que tener una planificación urbana y entender y estudiar esto, eh, educar, educar en ese sentido para que sea más viable, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es importante el tema también del el mínima intervención, máximo impacto en un lugar como Lima con carencia de agua, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas a, o sea, con algo mínimo, dar un impacto mucho mayor? Y para eso tienes que pensar en muchas capas, en muchos grados de complejidad, ¿no? Aquí hay unos comentarios de Graciela Lechuga, dice, me siento aludida en buena manera, dice, en verdad falta canalizar su uso. César dice, comentarios, se debe pensar siempre en implementar especies nativas. Los muros verdes son costosos de mantenimiento y no contribuyen en propiciar un hábitat para la fauna aviaria. Por ejemplo, Sí, César, ¿nos comentas de repente? ¿Nos comentas más? Claro, gracias por cederme la palabra. Tal César, bienvenido. ¿Puedes poner tu camarita para conocerte? Está desactivada. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Genial. Bien, bueno, sí, el comentario era por un tema de la experiencia que tengo de haber trabajado en algunos municipios y definitivamente quizás de los presentes pueda servir esta información porque al fin y al cabo la mayoría debe ser gente vinculada a la arquitectura ¿eres y, ingeniero? y quizás más adelante, perdón, ¿Eres ingeniero o de qué especialidad? arquitecto. Ah, aquí. Arquitecto y arquitecto interiores también, ¿no? Mm. Así es. Y arquitecto Bien, paisajista. así es. Bueno, entonces, en ese paso de la experiencia laboral y profesional, me encontré en una situación que la mayoría de personas que están a cargo de estos temas no son las más capacitadas generalmente, o Mm, carecen de una capacitación suficiente. Entonces, normalmente los municipios son elegidos porque son los amigos de los gerentes o de las personas que están a cargo, de los más allegados, que no necesariamente están con la preparación adecuada, ¿no? ujú. Eso conlleva a que cuando que haya que hacer implementaciones en el espacio público, que generalmente es lo que maneja los gobiernos locales, no estén a la altura de lo que deben, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia en un municipio, que era San Juan de Miraflores, cómo era la política de implementación de las especies arbóreas. ¿Ah? No era que ellos escogían las especies, era que le pedían al que había ganado la licitación de hacer las pistas que le regale un lote de árboles. Y esos traían los más baratos y obviamente quizás en ese momento eran los más inadecuados, que son los ficus de Jamila, que ustedes conocen, son los que hacen más daño a la ciudad, ¿no? Sí. Y era lo que tenía y con eso regaban a todo el distrito, ¿no? Y Ujú. así está. Y ese ejemplo, me acuerdo que asistí a un workshop en Chincha y me llegaron la sorpresa que estaban haciendo lo mismo. O sea, como decían en la charla hace unos minutos, efectivamente los de provincia imitan a lo que hacen en Lima y los de Lima imitan a lo que hacen de otros lados, ¿no? Exactamente. Se repite ese círculo vicioso, y todo por una falta de educación, de cultura, en el tema de implementación de la verde, que está muy dejado en vano y que no le dan el verdadero valor que tiene, de los beneficios ecosistémicos que brinda la ciudad, ¿no? Entonces, hay Ujú. tantos beneficios que brinda una buena implementación de la verde, que haría mucho que ver en cuanto a la salubridad de la gente, y esto se ha visto en la pandemia misma, ¿no? Cuánto Ujú. ahora valoramos más el tener espacios ambientales más propicios, ¿no? Pero todo eso tiene que ver también con el hecho de que a veces los espacios verdes que existen en Lima no están correctamente planificados Ujú. y tampoco no están ni siquiera planificados. O sea,
pelados Sí. por un lado, pues, ¿no? Entonces, por eso vemos a veces, uno pasa por una ciclovía, en una verma central, y uno se encuentra con gente, habiendo dos veredas a los extremos, ¿no? Y uno dice, si esto es ciclovía, ¿por qué la gente no está a los extremos? Es porque están buscando la sombra de los árboles, la frescura, todo Qué eso. interesante. ¿No? No lo había Habiendo, notado que se vuelve práctico caminar por la ciclovía, no sé por qué, pero no me habiendo había percatado que era veredas, por los árboles. Tienes claro, razón. y esas vermas que existe frente a las viviendas debería estar implementada con especies, grandes corredores, especies que el municipio debería implementarlas o por lo menos educar. Y eso es bueno, quizás en distritos que ya están consolidados es un poco más difícil, ¿no? Porque hay cochera, ya espacio ya generado, pero en los distritos donde todavía están por consolidarse, que están creciendo, es ahí donde los municipios deberían dar un hincapié, hacer políticas de implementación de infraestructura verde más adecuada y propicia para las ciudades, ¿no? Otro tema que también quería comentarle era justamente de los muros verdes, ¿no? Hay un muro verde que cualquier limeño podría constatar en un espacio público, y para mí es un buen ejemplo de qué tan bien puede resultar en un espacio público. Es uno que existe en la esquina de la vía expresa con Angamos. Entonces el municipio implementó dos torres, ¿no? Con una política de mostrarse verde, ¿no? Ecológica. Pero esos muros verdes más son un muro de tierra, básicamente, con unos cuantos mechoncitos de plantas porque no han podido sobrevivir. ¿Por qué? Porque el muro verde es costoso hacerlo y implica un mantenimiento muy continuo. Entonces, si esa gran torre hubiera sido reemplazada por un buen árbol en ese espacio, ¿no? El resultado hubiera sido distinto, ¿no? Acuérdense que los árboles no necesariamente son más dadores en cuanto a la absorción del dióxido de carbono, ¿sí? Porque el dióxido de carbono sale de los autos y se evapora, se va hacia el cielo. El mayor beneficio que brindan los árboles es el filtro que hace a las otras partículas más contaminantes y hasta cancerígenas, que son el arsénico, el boro, el estroncio, que esos sí son los que hacen mucho daño al organismo humano, ¿no? Entonces, Ujú, por eso la diferencia entre los árboles y muros verdes, si uno evalúa cuál da más beneficios, lo del árbol es mayor. Además, considerando de que los árboles dan también un hábitat hacia la fauna aviaria, ¿no? Son otros elementos naturales y biológicos que contribuyen a una sostenibilidad y una ecología de cualquier lugar urbano y rural. Entonces, los muros verdes no pueden dar ese beneficio, ¿no? ujú. Son pequeños alcances que le puedo dar, o complementando o aportando algo corto nomás que se me ha pasado por la cabeza de lo que he podido escuchar. Gracias. Gracias, César. Muy valioso lo que cuentas. Justamente los muros verdes también, bueno, en la literatura, justamente explorando la tesis, desarrollándola, encontré como que dos bandos, algunos que dicen que sí y otros no. No profundicé en el tema de la contaminación del aire. Justamente esa fue una limitación para mí en al desarrollar la herramienta GAR. Bueno, ya no tengo voy a compartir de repente el, los servicios ecosistémicos, no pude, eh, a ver, voy a compartir, perdón. No pude incluir la contaminación del aire porque justamente es un tema complejo. No, ¿dónde está? Y el tema, ¿sabes? En un artículo científico de la ciudad de Londres también encontré que la aglomeración de árboles podría a veces también inclusive resultar no muy óptimo para hacer justamente la dispersión de esa polución que se genera a nivel de la vereda. Por eso también a veces mi crítica va con los techos verdes, con se dice los techos verdes limpian el aire.
limpiarían el aire si estuvieran al lado del carro, pero no allá arriba en el piso número 20 de la ciudad. No he hecho el estudio, tampoco me atrevo a decir que es en todos los casos, pero como digo, ¿no? Justamente necesitamos investigar más, necesitamos entender mucho más sobre cómo la vegetación realmente funciona en el espacio urbano, no solo en Lima, sino a nivel global. Es un tema que está todavía poco maduro. Todavía no se sabe hasta qué punto la configuración de la vegetación influye. Yo profundicé en la parte térmica y igual creo que es un aporte que tiene cierto valor, pero nos falta mucho más. Con el tema de los muros verdes, en mi caso, para esta maqueta, para este modelo de edificios de densidad media, las paredes verdes no fueron suficientes para, digamos, bajar la temperatura. Lo más probable es porque por la posición del sol, pues finalmente nunca generan sombra. Y son los árboles los que generan la sombra. Entonces, por eso es que se convierten en, a diferencia de arbustos, gras, cubresuelos, que no están sobre, digamos, el nivel de un ser humano, no van a terminar siendo eficientes, ¿no? Pero también hay que llevarlo de la mano con este tema de la contaminación, y justamente lo escribí en la tesis, no lo he mencionado hoy, pero sí escribí un comentario sobre analizar esa parte, ¿no? No se trata de poner árboles porque finalmente toda la polución que se da, imaginemos en la avenida Bancay, se queda atrapada por los árboles, porque están muy densos. Hay que ver qué espaciamiento se necesita para que esa polución se vaya, o incluir otros mecanismos más sofisticados para poder combatir esa polución, o por último reducir la cantidad, ¿no? Lo que sería lo más lógico, reducir la cantidad de vehículos, sobre todo aquellos que contaminan tanto. Entonces, el mensaje va también por no cargarle a la vegetación la solución del mundo, o sea, no va a solucionarte todos los problemas. Tienes que traer estas áreas verdes que sí, nos traen servicios ecosistémicos y muchos beneficios a los seres humanos, pero no podemos estresar a la vegetación tampoco y ponerlas como la solución a nuestros problemas. Va mucho más allá. Sí, Claro, solamente un totalmente. pequeño comentario nada más para terminar, Sí. hilando un poco lo que acaba de decir Carol, es de que lo que me acabas de mencionar, este tema de que las partículas que hay impregnadas en los árboles y quedan sucios, ¿no? Y que a veces la municipalidad no se da Sí, abasto para hacer un mantenimiento a todas las especies. Y por eso es que en ciudades que no llueve o hay una llovizna muy leve, exacto, sí, es como un problema. Lima, deberían haber especies caducifolias, que son las que se caen las hojas, ¿no? En cambio, en los países donde sí hay una lluvia constante, las plantas son lavadas por la lluvia, no hay problema. Pero ¿por qué acá debe pasar eso? ¿Por qué? Porque esas partículas que están pegadas a las hojas deben caer al suelo y quedarse ahí. Entonces, no deberían estar ahí mostrando, estar en un estado sucio sin poder respirar, con las estomas eh, Sí, tapadas, ¿no? Y genera un, exacto. ¿no? Un deterioro de la especie misma, y por eso que a veces uno ve y ve pues, un árbol que está pues débil, escuálido, sin Claro. frondosidad, y no cumple ya con el beneficio que debería, ¿no? Y todo esto justamente es el grupo del soporte, ¿no? O sea, al estresar, por ejemplo, como dices, ese árbol ya no va a poder brindar el hábitat correspondiente para las especies. Entonces, rompe y debilita todo este sistema de funciones naturales básicas en el ecosistema, y finalmente terminamos con vegetación que no nos sirve, por decirlo así. Entonces, Exactamente. no se trata, por eso repito, de ver a las áreas verdes como la solución a nuestros problemas, lo que va a salvar el mundo. Cada vez que yo veo un anuncio de los árboles, las plantas limpian el aire, reducen el confort, perdón, la temperatura, sí, pero tampoco tanto, especialmente en la ciudad de Lima o la costa desértica del Perú. eh, Nos falta agua, hay que destinarla a áreas funcionales, pero tampoco vamos a estresar esa función y pensar que porque ponemos perdón a la lechuga, pero poner la lechuga solución al problema. Yo puedo densificar cuanto me dé la gana porque le he puesto techos, paredes verdes, lechugas en el balcón y por aquí y por allá.
O sea, no funciona así. No se trata de cantidad, se trata de calidad, y nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de informarnos, educarnos, plataformas como hoy Lima, de fomentar estos mensajes para que la gente y los profesionales se eduquen, ¿no? Claro. Sí. Aquí había un comentario más es que no puedo verlo porque me ha aparecido una ventana aquí en mi, que me tapa toda la pantalla. Había una Dejo de chica que compartir. quería hacer un comentario. No, es que me ha aparecido a mí unas noticias de Windows que, que son muy fastidiosas, y no sé cómo sacarlo. Pero bueno, aquí está, ya. Graciela Lechuga quería comentar. Graciela, ¿estás por ahí? ¿Funcionan tus audífonos? No sé si funcionan. No sabía si funcionaban. Graciela, ¿me escuchas? Creo que está activado el audio, pero no se escucha. Mm. O en todo caso, puedes escribirlo acá y yo lo leo, si no, si es que no funciona tu audio. ¿Sí? Y bueno, ahí Ahí me está. escucha. Ahí está. Ya se Hola, escucha. ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Espérate, voy a bajar acá. ¿Ahí me escucha? Dale. Buenas Sí. Sí, noches. perfecto. Buenas noches, Y lo he Graciela. conectado con mi teléfono porque mi computadora no se activa el audio. Sí. Sí, qué interesante tu propuesta, tu tesis, Carol. Sí, en verdad, claro, todos somos testigos que adolecemos de áreas verdes, ¿no? Y eso no significa que vamos a pintar todo de verde y, y humedecer más nuestra Lima húmeda, ¿no? Yo también les quería hacer un comentario, ¿no? Yo, bueno, pude trabajar en el proyecto de Metropolitano y en todas las interferencias, intersecciones y propuestas de estaciones y todo lo referente a intervención urbana, tuvimos que ver varias etapas de zonas de áreas verdes, ¿no? Limitadas, en algún momento bastante desordenado. Nos dimos cuenta que había áreas verdes en lugares equivocados, o sea, mal planteados, ¿no? En lugares donde deberían haber rampas, había áreas verdes, donde debía haber cruceros, habían ahí jardineras, ¿no? Algo muy, bueno, algo que no se trató en todo lo posible de poder solucionar, no es eliminar los árboles en Barranco, en la estación de Boulevard. Fue bastante complejo solucionar los problemas, ¿no? Porque habían unos árboles hermosos, antiguos, de muchos años, ¿no? Y que justo pues la propuesta estaba en esa vía, ¿no? En esa vía Bolognesi. Y algunos se recuperaron, ¿no? Algunos se salvaron, la mayoría no, ¿no? Pero éramos dos equipos, un equipo de la parte de diseño, ¿no? Proyectista, y la otra parte que era la parte de ingeniería, ¿no? Entonces siempre en el proyecto del desarrollo teníamos estos encuentros de los dos equipos, ¿no? Entre los que querían ya avanzar con el eje de la vía, el asfalto de las vías, las bases de las estaciones, ¿no? Y nosotros que estábamos en la parte de la proyección, ver todos los problemas de intersección, y eso también era salvar las áreas verdes, ¿no? E incrementarlas también, ¿no? Mm. Y era así el término, lo que tú estás usando, ¿no? Los ingenieros decían, ¿qué más vale ponerle una lechuguita más, ¿no? A este espacio y a otro espacio, ¿no? Y es que en verdad se desconoce mucho de este valor, ¿no? Del valor que nos puede incrementar a una vida más armoniosa, tener espacios verdes, pero en forma equilibrada. Y empezando por conocer este entorno que está en contacto con nosotros. Todos desconocemos cuáles son nuestras plantas nativas, ¿no? Las tinglancias que pueden crecer de forma natural, ¿no? Las plantas xerófilas que son muy apropiadas para un clima donde no hay muchas lluvias, ¿no? Y así, pensar que ahora, por decir, que estamos comenzando las neblinas, ¿no? Y si nos vamos a las zonas de la periferia de Lima, donde ya comienzan a sentirse las lomas, ¿no? Es una magia, se pone verde, 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 ¿no? Lo conocido entre el Muro de la Vergüenza de La Molina con con Villa María del Triunfo, ¿no? Tú vas en verano y esto es seco, desierto, wow, qué triste, ¿no? Pero ahora es una fantasía.
Este fin de semana en Pachacamac, las vistas es de un cuento como la Loma de la Chaya. Está verde, las amancaes están floreciendo por todos lados, Hermoso eso. ¿no? Y nosotros recién conocemos nosotros esto porque ya hemos ido a estudiar a la universidad, nos interesan estos temas, y aún así, entre muchos de nosotros no conocemos porque hay en verdad tanto por estudiar, ¿no? Es amplio, y algunos vamos aprendiendo en el camino que el área verde tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor, ¿no? Y que solamente lo pasamos para pasar, bueno, salvar el curso y bueno, ¿no? Y por ahí después vamos a ir avanzando y aprendiendo, ¿no? Pero es que no estamos conectados, ¿no? No estamos conectados desde el inicio, todo este entorno que siempre está allí, ¿no? Está allí, pero no le damos importancia. Como decía Carlos o Luis, creo, ¿no? Ahora que se está implementando las ciclovías, ¿no? Y se está pues pifiando entre los arbolitos y las verdes, ¿cómo no te va, no, cómo no te va a provocar caminar por allí, ¿no? ¿No? Provoca, pues provoca. Recordemos que creo que en algunos, yo que he leído algunas crónicas, algunos caminos, algunas acequias, ¿no? Cada cierto tiempo habían árboles, porque esos caminitos, ¿no? La gente caminaba de un lugar a otro. Y claro, caminaba por ahí porque estaban los árboles que los protegían del calor y de lo cansado que podía ser ir de un punto a otro, ¿no? Ese simple criterio, ¿no? Básico para que un individuo vaya de un punto a otro y no vaya totalmente agotado, ya que la distancia es larga, es ponerle solamente arbolitos, ¿no? Arbolitos, y los árboles que están, que son del lugar, los algarrobos, los molles son tan hermosos, entonces, eso, nos hemos desvinculado tanto, ¿no? Y no es el hecho de ponerlo todo verde, no, es equilibrar, pero empezando por conocerlos, ¿no? Así que chicos, si no han ido a las Pampas de Amancaes, tanto en el Rima como en Pachacamac, en las Pampas de Cúmulo, no me acuerdo el Cúmulo, ¿verdad? No me acuerdo el nombre exacto, como vayan al Lúcumo, Lúculo, lúcumo. voy acampado ahí, no me acuerdo el nombre. Vayan a esta temporada, vayan, se van a Sí, deslumbrar si no han conocido la flor de Amancaes, que es nuestra flor de Lima, sí, ¿no? los Si no humedales, ¿no? conocen, Que en claro, esta es la flor de época es humedales. precioso. Siempre Sí. imagino, chicos, yo siempre imagino cómo había sido esta etapa en 1532, 35, 40, ¿no? Cuando los españoles estuvieron, pues, aquí caminando dentro de nuestros grandes monumentos precolombinos, nuestras grandes evidencias de nuestros grandes arquitectos y constructores, ¿no? Y de repente, para esta temporada, ¿no? Agosto, septiembre, comienzan a ver que esas lomas desérticas, de tantas certificaciones hechas en bajo, sin color alguno, en algunas Claro. zonas, se comienzan a berrear, ¿no? Y decían, uy, ¿qué pasó? Esto era un desierto, pucha, que lo estábamos evaluando, ¿no? Que si realmente era por aquí el asunto, ¿no? Bueno, y creo que cuando vieron que se puso verde, dije, no, acá es, sí, acá, no nos cambiamos, acá tiene que ser, ¿no? Una cosa así, porque todo se comenzó a pintar de verde de un mes a otro, ¿no? Por la neblina. Y ¿Cómo ha claro, sido, nosotros pues? ya no percibimos nada de eso porque todo está, pues la urbe, ¿no? Crece sin control alguno, sin una planificación, ¿no? Y creo que Sí, sí pues. deben haber más propuestas así donde aprendamos, ¿no? De conectarnos con lo que nos da vida todos los días, ¿no? Un arbolito, una planta, ¿no? Sí, Totalmente, así gracias, es. gracias. Muchas gracias a ti por los Sí. comentarios y por conversar y por animar también la reunión. En verdad, Carol, también gracias a ti por esta conferencia, que está bien interesante conocer tu proyecto. Yo lo conocía en parte, pero creo que lo has extendido y eso me pareció genial, ¿no? Justo lo que te pedía, lo que quería que hagas es que muestres toda tu tesis y lo has hecho hoy día, pues. Así que muchas gracias y quería comentarles a todos que estamos, bueno, estamos pensando tal vez con Carol enseñar este software conjunto con la metodología que haya investigado en su tesis, ¿no? En algún momento lo queremos sacar y queríamos saber si están interesados en aprenderlo para que así sus diseños paisajistas tengan una base medible, ¿no? Eh, Quería saber, a ver si levantan la manito, quiénes les interesaría llevarlo. Y yo Ahí estoy, una, Johanna, Suni, ¿quién ahí más? ¿A estoy, quién más le manito. A interesaría? ver.
Ahí está, César también. Graciela también está, creo que levantando la mano. Ahí está. Ah, mira, qué genial. Genial, genial. Sí, un comentario para Graciela, justamente. Me gusta tu visión sobre estas áreas de lomas. Em, pero justamente mi preocupación era eso, o sea, la parte de las lomas es todo un ecosistema que sí se está protegido y obviamente no es una zona para densificar, ¿no? Pero siempre queda la pregunta abierta, ¿qué hacemos con la zona ya densificada? O sea, no es que yo abogue por el beneficio necesariamente de zonas como Jesús María, San Isidro, pero hay que tener en cuenta que están muy lejos de esta zona periférica, ¿no? Esa es como la nueva Lima y la Lima que ya existe, ¿qué hacemos con esta Lima? Entonces, por ahí iba la propuesta de la herramienta me parece una opción para poder utilizarla como un incentivo, porque la normativa de estas zonas, no de la parte de las lomas y de la periferia, de estas ordenanzas verdes que se están dando mayormente en las zonas más desarrolladas, también están mirando a buenas prácticas como por ejemplo dar incentivos por ejemplo, plantar un árbol en la vereda de tu proyecto. Es decir, de alguna manera utilizar el privado y motivarlo a que haga algo por el espacio público. Entonces eso me parece genial, ¿no? No todo está mal en ese sentido y como tú dices, generar estos bulevares llenos de verde al lado de la vereda, no de la ciclovía. Bueno, la ciclovía también, ¿no? Pero empezar a generar este tipo de espacios también para el peatón, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu comentario y sobre el software, sí, lo pueden explorar, es un software que necesita motivación e interés por la parte climática, porque obviamente los arquitectos a veces no conocemos mucho y a mí personalmente tampoco me gusta mucho la física y este tipo de transferencia de calor, estos temas, pero no es tampoco tan complicado. Tiene inclusive plugins para Grasshopper y para SketchUp, entonces en mi diapositiva, o les dejo si quieren el link para que vayan a la página y lo revisen. Hay versiones para estudiantes, hay una versión gratis de demostración y si están interesados con Arturo, bueno, también tienen mi correo, se los dejo aquí, lo voy a escribir en el chat. Genial, sí, y estamos en conversación pues, para que estén interesados. De todas formas, vamos a escribirles cuando organicemos todo esto y vemos cómo lo hacemos, porque recién estamos en conversación y tenemos que empezar a organizarlo. Aquí está el correo de Carol. Genial, Carol. ¿Querías agregar algo más, Cleo? No, solo sería Ya. eso. Gracias, Arturo, por el tiempo y a todos por sus comentarios y estar aquí. Sí, no, y gracias a ti por compartir con nosotros y por generar esta conversación tan interesante, que creo que le interesaba a muchos. Aquí está César, que es de las peruanas, Graciela, que lo que nos cuenta del Metropolitano también es su trabajo, me parece. Y bueno, y también estaba el Luis, ¿no? Luis, que también era del Callao, que está haciendo su tesis. Aquí, sí, Cristóbal pregunta, disculpa, Carol, dijiste una página, la página donde está el software, ¿no? No tengo una página mía personal, más allá de mi LinkedIn, algo así. Si ustedes pueden contactarme por ahí o por mi correo. Y bueno, el software está escrito ahí, es en Vimeo, para que lo revisen, ¿no? Ya, perfecto. Ya, pues chicos, muchas gracias por estar acá con nosotros, participar en la conferencia hoy día y por hacer esta conversación tan interesante y divertida. Y Carol, estamos conversando próximamente para ver cómo quedamos en esto, ¿sí? Listo. Un gusto a todos y gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Siempre hace que sea una buena tarde cuando hay las charlas. Sí, Hasta luego, gracias. Gracias, Nixie. Gracias a todos. Graciela, César. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.